Bienvenidos a un nuevo tutorial. En este caso voy a intentar explicar la utilidad de la representación gráfica, un poquito la base del dibujo técnico. Voy a intentar explicar para qué sirve y para qué debemos molestarnos un poquito en estudiar y molestarnos en aprender lo que es el dibujo técnico y la representación gráfica en general. Voy a empezar con una pequeña historia verídica. Vamos, esto está en los libros de historia, seguro. Es cuando Asterix visitó a Cleopatra en Egipto. Todo empezó cuando Cleopatra estaba un día tumbada al lado del Nilo con Marco Antonio hablando de que si Roma ya era mejor que Egipto, etc. Y Egipto que todavía era un gran país y no se le ocurrió otra cosa que encargarle al señor Numerovis, que era el mejor arquitecto de Egipto, que construyera un palacio. Un palacio nuevo, pero el pobre hombre, mirad lo que hacía. Tenía un pequeño problema. Las cosas como que sus obras no se mantenían en pie, muchas de ellas, o tenían graves problemas. El hombre no se entendía muy bien con los trabajadores, era incapaz de construir cosas coherentes y mira, pasa lo que a mí las pirámides le salían bien al pobre hombre. ¿Qué problema tenía? Pues parece ser que este hombre no sabía representar muy bien, no sabía hacer unos planos coherentes y no sabía ni transmitir, ni ordenar, ni hacer trabajar a la gente en equipo. Tuvo una gran idea. No se le ocurre otra cosa que llamar a sus amigos galos, que vinieron desde el otro lado del mundo, conocido de entonces, llegaron Asterix, Obelix y Panoramix, que utilizando planos, utilizando un sistema de representación coherente, fueron capaces de llevar a cabo un magnífico palacio para que Marco Antonio viera que Egipto todavía era un gran país. Numerovis fue naturalmente premiado con mucho oro y dinero en lugar de ser echado a los cocodrilos como era lo normal que le iba a pasar. Bueno, recibió entonces los aplausos de todo de la gran reina. Bueno, ahora ya hablando en serio, vamos a intentar explicar lo que es un poquito la representación gráfica. La representación gráfica no es más que el arte de presentar objetos de 3 dimensiones en 2. Es decir, la definición podría ser esta. El término perspectiva viene del latín, se viene simplemente ver a través de. Es como representar sobre una superficie plana, sobre un papel, sobre un lienzo, o hoy en día sobre la pantalla de un ordenador. Pues vemos las cosas del mundo que nos rodea, del mundo real, que tienen en realidad 3 dimensiones. Es decir, representamos sobre un mundo bidimensional la realidad tridimensional. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el reto? Pues evitar la ambigüedad. Pues muchas veces cuando nos llamamos a representar, pues el ojo, nuestro cerebro, es fácil de engañarlo. En este caso, pues podemos ver aquí esto que podría ser un pato, podría ser un conejo, vete a saber. Podemos forzar el punto de vista. Es que si colocamos la cámara de determinada manera o nos ponemos en distintos lugares, podemos percibir la realidad de una manera engañosa. Podemos discutir sobre la realidad dependiendo de dónde estemos. Por ejemplo, este señor se dedicó a jugar con esa perspectiva. Escher, allá por el 1800-1900, se dedicaba a hacer ese tipo de dibujos bastante inquietantes en los que juega con los puntos de vista, no se lo sabe muy bien. Está mezclando sobre un solo dibujo 3 tipos de vista, desde arriba, desde frente o desde abajo, también hacia arriba. O por ejemplo aquí dibujando cosas de distintas posiciones, todas juntas en un dibujo. O jugando con esto se puede hacer una escalera que parece ser que, tal como se ve aquí, parece que solo sube o solo baja. Ya en la actualidad pues tenemos aquí artistas como Julian Weber, que se dedica a dibujar simplemente sobre el pavimento con tizas, cosas que parece que tienen 3 dimensiones, pero miremos aquí, que en realidad lo que hace es jugar con una perspectiva. Alargándola da la impresión de que el objeto está hacia arriba cuando en realidad está simplemente dibujado sobre el suelo. Bueno, estos son pequeños trucos de percepción fáciles de hacer, por ejemplo aquí jugando con la perspectiva, con el punto de vista, o aquí, en el que puede dar impresión completamente equivocada de la realidad. ¿Cómo evitamos esto? Pues con un sistema de proyecciones y jugando con una perspectiva, una manera de proyectar la realidad sobre un papel bidimensional normalizada. Nuevamente, ahora no es el momento de explicarlo todo, simplemente voy a explicar que hay 2 tipos: la perspectiva axonométrica, que es una perspectiva
paralela en el que se proyectan todas las líneas de forma paralela sobre un plano colocado ortogonalmente uno con otro, o bien la perspectiva cónica, que estudiaremos más adelante también con más detalle, que todos los rayos convergen en el ojo. Es una perspectiva que da una imagen más real, también es más difícil de dibujar, en el que también los objetos, dependiendo de la distancia, disminuyen de tamaño, con lo cual da al final un punto de fuga en el fondo y da más sensación de realidad. Bueno, ahora vamos a lo importante de este tutorial, que era simplemente explicar un poquito el uso, la utilidad que tiene estudiar esto. ¿Para qué quiero molestarme en aprender esto? ¿Para qué narices necesito esto? Primero, utilidad que puede tener en nuestro entorno, en nuestra vida real. Representar cualquier objeto cotidiano, cualquier objeto que podáis imaginar desde nuestro entorno, para de momento representarlo y luego poder hacer cosas con él, desde muebles, vehículos, cualquier, por ejemplo, esto es la cocina, en la que si quisiéramos hacer alguna reforma, alguna cosa, podríamos planificarla, o hasta una humilde pinza se podría dibujar. ¿Qué más cosas? Pues en matemáticas tenían, o para cualquier otro tipo de cosas, podemos utilizar la representación de objetos tridimensionales, geométricos, poliedros, triángulos, etc. Edificios, desde puentes hasta viviendas que ya existan anteriormente, edificios históricos que haga falta para rehabilitar o mantener. Cualquier plano, a otra escala ya, a nivel urbanístico, a nivel geológico, cualquier cosa que queramos hacer a otra escala incluso superior para orientarnos y demás también funciona. O cualquier tipo de objeto, tipo de máquina, tipo herramientas, cualquier cosa que tengamos, cualquier pieza mecánica, es la manera. Estos son, por ejemplo, las ventanas, la carpintería de las ventanas, estas son las correderas, o un plano, por ejemplo, este es un plano de la estructura de un edificio. También, aparte de representar, es muy útil para crear no solamente objetos que ya existen, sino cosas que se nos ocurren en nuestro cerebro, pues para representar cualquier idea que tengamos de cómo queremos hacer algún edificio, o una reforma en casa, una pequeña, o posiblemente que queramos comprar sobre el plano, o cualquier cosa que veamos, hasta llegar incluso a imaginarnos cosas tan importantes como el Guggenheim, ¿no? que como veis es bastante complejo. Y también, una vez ya dibujado, hoy en día con nuestra infografía a través del CAD, somos capaces de, está avanzando muchísimo la impresión en 3D y somos capaces de, cualquier cosa que seamos capaces de dibujar, de materializarla sobre plásticos de momento, o ya empieza a ver sobre otras cosas, pero en principio sobre plástico. Nos sirve también para comunicar ideas. Si alguien tiene una idea de lo que sea, es imposible. Si la idea es un objeto, es imposible comunicarla con el lenguaje verbal. Tú no puedes explicarle a alguien, por ejemplo, este kiosco. Por mucho que lo expliques, aparte utilizarías 1.000.000 de palabras, pero una sola imagen es capaz de explicarlo. Y es más, el dibujo que tenemos a los lados representa perfectamente cómo se puede, y la idea que este señor tuvo en su momento. Sin el dibujo no podemos comunicar ideas que sean referentes a objetos físicos, objetos reales. El tema de la visión espacial. Aquí vemos una representación artística de nuestro cerebro. Sabéis que tiene dos hemisferios. Aquí representa como no solo dos hemisferios físicos, sino como dos maneras de procesar la información. Un hemisferio derecho que trabaja con una forma no verbal, analógica, temporal, y esa parte de aquí que representa de aquí con tantos colores, con todos los colores del arco iris, es donde estaría representada un poquito la expresión artística, la visión espacial y también la creatividad. La creatividad es necesaria hoy en día. Y la otra parte, que es el cerebro, el hemisferio izquierdo, la que procesa de una manera más verbal, más lógica, más matemática. Es un cerebro, una parte del cerebro que entrenamos en casi todas las asignaturas y que normalmente utilizamos el 95% del tiempo, por decir algo. Pero esta parte más creativa es la que trabajamos aquí. Es una parte que se trabaja menos, pero que es la que hoy en día que va a ser muy importante de cara al futuro por el tema de la creatividad y de trabajar esas partes un poquito que tenemos un poquito abandonadas.
Lo que quiero explicar ahora es un poquito más complicado. Es una manera de explicarlo es a través de esta idea que es lo del bucle prodigioso. ¿Qué es el bucle prodigioso para mí? Vamos a ver. Esto significa que la cultura, el lenguaje, por ejemplo, somos incapaces de pensar si no pensamos con palabras. Pensar un poquitín vosotros cuando pensáis, cuando estáis solos, cuando estáis pensando cualquier problema sobre cualquier historia, ¿qué estáis haciendo? Hablando con vosotros mismos. Es decir, utilizamos el lenguaje verbal como una herramienta para pensar. Y esa herramienta para pensar, es decir, el cerebro ha creado un lenguaje. Pero ese lenguaje, el verbal nos sirve para pensar en cualquier momento. Como por ejemplo, ahora mismo estoy pensando y estoy hablando, estoy pensando con palabras. Ese pensamiento a la vez está creando nuevas partes del cerebro. El cerebro es muy plástico. El cerebro crea nuevas sinapsis, nuevas conexiones. Con el momento en que yo creo cultura, creo lenguaje, creo automáticamente nuevas partes y mejoro mi cerebro. Es un bloque prodigioso, es decir, el cerebro mejora la cultura y la cultura mejora el cerebro. En este caso, la parte verbal evidentemente mejora nuestra parte de pensamiento verbal, por supuesto, pero este lenguaje no verbal, el lenguaje artístico, el lenguaje de representación gráfica, también mejora nuestro cerebro, nos hace pensar, nos hace imaginarnos las cosas antes de hacerlas. Es decir, es esta imagen que tengo aquí. Es el cerebro que se eleva a sí mismo. Nosotros nos elevamos a nosotros mismos pensando. Entonces, cuando estoy dibujando, por ejemplo, aquí vemos un objeto representado en sus 3 vistas diédricas. ¿Qué tenemos aquí? Hemos analizado, hemos dividido el problema, cualquier cosa que se nos ha ocurrido, somos capaces de partirla en trozos y nuestro cerebro trabaja así. Trabaja más fácil analizando y dividiendo el problema en partes para luego ser capaces de hacer algo así, como es el Guggenheim. Esto sería imposible haberlo creado de una manera directa, de una manera todo a la vez. Se ha hecho por partes. Se ha hecho pensando de una manera en la que se ha utilizado como herramienta el dibujo. Pues esto ha sido todo. Espero que me haya explicado un poquitín y que tengáis un poquito más claro la utilidad del dibujo y la representación gráfica. Un saludo.